fue al país de los orientales. En el campo vio un pozo y 3 rebaños de ovejas echados allí cerca, porque los rebaños solían beber de aquel pozo, y una gran piedra cubría la boca del pozo. Cuando ya estaban reunidos allí todos los rebaños, los pastores corrían la piedra del pozo y daban de beber a los rebaños. Después volvían a colocar la piedra sobre el pozo. Pues bien, Jacob les preguntó: Hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo: ¿Conocen a Labán, el nieto de Nacor? Y ellos le respondieron: Sí, lo conocemos. Luego les preguntó: ¿Y él está bien? Sí, él está bien, le contestaron. Es más, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo: Pero si solo es mediodía, no es hora de recoger los rebaños. Denles de beber a las ovejas y luego llévenlas a pastar. Pero ellos le dijeron: No tenemos permiso para hacer eso. Tenemos que esperar a que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra del pozo. Solo entonces les damos de beber a las ovejas. Mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó Raquel. Ella era pastora y traía las ovejas de su padre. Luego, cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, el hermano de la madre de Jacob, que venía con las ovejas de Labán, Jacob fue de inmediato a correr la piedra del pozo y a darles de beber a las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Luego Jacob saludó con un beso a Raquel. Entonces levantó la voz y se echó a llorar. Jacob le empezó a contar a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella se fue corriendo a decírselo a su padre. En cuanto Labán escuchó que Jacob, el hijo de su hermana, estaba allí, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó, lo saludó con un beso y lo llevó a su casa. Y Jacob le empezó a contar a Labán todo lo que había pasado. Así que Labán le dijo: De veras eres de mi propia sangre. De modo que Jacob se quedó con él un mes entero. Después, Labán le dijo a Jacob: Aunque seas mi pariente, ¿cómo voy a dejar que trabajes para mí sin darte nada a cambio? Dime, ¿cuánto quieres que te pague? Pues bien, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Pero los ojos de Lea no tenían brillo. En cambio, Raquel se había convertido en una mujer muy hermosa y atractiva. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a Labán: Estoy dispuesto a trabajar para ti 7 años por tu hija menor, Raquel. Labán le contestó: Es mejor dártela a ti que a cualquier otro hombre. Quédate a vivir conmigo. Y Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero a él le parecieron unos cuantos días por el amor que le tenía. Al final Jacob le dijo a Labán: Ya se ha cumplido el plazo, dame a mi esposa y deja que tenga relaciones con ella. Así que Labán reunió a todos los vecinos e hizo un banquete. Pero al llegar la noche tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob para que tuviera relaciones con ella. Y a su hija Lea, Labán le dio una sierva suya llamada Silpa para que le sirviera. Pues bien, a la mañana siguiente Jacob vio que quien estaba con él era Lea. Entonces le dijo a Labán: ¿Pero qué me has hecho? ¿No fue por Raquel por la que trabajé para ti? ¿Por qué me has engañado? Pero Labán le contestó: Aquí no es costumbre entregar a la hija menor antes de entregar a la mayor. Termina de celebrar la semana de bodas de esta mujer. Después también recibirás a
esta otra mujer a cambio de que trabajes para mí 7 años más. Jacob aceptó y celebró la semana de bodas de esa mujer. Luego Labán le entregó a su hija Raquel por esposa. Y a su hija Raquel, Labán le dio una sierva suya llamada Bilhá para que le sirviera. De modo que Jacob también tuvo relaciones con Raquel y amó a Raquel más que a Lea, y trabajó 7 años más para Labán. Cuando Dios vio que Lea no era amada, hizo posible que ella quedara embarazada. Sin embargo, Raquel era estéril. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo: esto es porque Dios ha visto mi dolor, ahora mi esposo empezará a amarme. Luego volvió a quedar embarazada y dio a luz a un hijo. Entonces declaró: esto es porque Dios me escuchó, porque no era amada, y Él me dio este otro hijo. Por eso lo llamó Simeón. Y una vez más quedó embarazada y dio a luz un hijo. Así que dijo: ahora sí que mi esposo se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos. Por lo tanto, se le llamó Leví. Y quedó embarazada otra vez y dio a luz un hijo. Luego declaró: esta vez alabaré a Dios. Por lo tanto, ella lo llamó Judá. Entonces dejó de tener hijos. Vamos a seguir con el 30. Cuando Raquel vio que no le había dado hijos a Jacob, empezó a sentir celos de su hermana y a decirle a Jacob: dame hijos, si no, me moriré. Jacob se enfureció con Raquel y le dijo: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él es el que no te ha dejado tener hijos. Así que ella le dijo: aquí tienes a mi esclava Bilhá, ten relaciones con ella para que tenga hijos para mí. Así yo también tendré hijos por medio de ella. De modo que le entregó a su sierva Bilhá como esposa, y Jacob tuvo relaciones con ella. Bilhá quedó embarazada y con el tiempo le dio un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios ha actuado como mi juez y también me ha escuchado, por eso me ha dado un hijo. Así que lo llamó Dan. Y Bilhá, la sierva de Raquel, quedó embarazada otra vez y con el tiempo le dio un segundo hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: he tenido grandes luchas con mi hermana y he vencido, de modo que lo llamó Neftalí. Cuando Lea vio que había dejado de tener hijos, tomó a su sierva Zilpá y se la entregó como esposa a Jacob. Y Zilpá, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: qué afortunada soy. Por eso lo llamó Gad. Después Zilpá, la sierva de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo: qué feliz soy. Las mujeres de veras me llamarán feliz. De modo que lo llamó Aser. Pues bien, un día, para el tiempo de la cosecha del trigo, Rubén estaba paseando por el campo y encontró mandrágoras, así que se las llevó a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea: dame, por favor, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberte quedado con mi esposo? ¿Ahora también quieres quedarte con las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel le contestó: de acuerdo, que él se acueste esta noche contigo, pero a cambio dame las mandrágoras de tu hijo. Al anochecer, cuando Jacob venía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo: tienes que venir conmigo, porque de hecho te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo para que tengas relaciones conmigo. Por lo tanto, él se acostó con ella aquella noche. Y Dios escuchó las oraciones de Lea. Ella quedó embarazada y con el tiempo le dio un quinto hijo a Jacob. Entonces Lea declaró:
Dios me ha dado mi salario por haberle dado mi sierva a mi esposo, de modo que lo llamó Isacar. Después Lea quedó embarazada otra vez y con el tiempo le dio un sexto hijo a Jacob. Lea dijo: Dios me ha hecho a mí un buen regalo. Por fin me tolerará mi esposo, porque le he dado 6 hijos, de modo que lo llamó Zabulón. Y después dio a luz una hija y la llamó Dina. Por fin Dios se acordó de Raquel, escuchó sus oraciones y permitió que quedara embarazada. Así que ella quedó embarazada, dio a luz un hijo y declaró: Dios ha eliminado el motivo de mi deshonra, de modo que lo llamó José, pues decía: Dios me ha añadido otro hijo. Tan pronto como Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: Déjame regresar a mi hogar y a mi país. Dame a mis esposas y mis hijos, por quienes he trabajado para ti, y me iré. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Entonces Labán le dijo: Si me aprecias, quédate, por favor. Los presagios me indican que Dios me está bendiciendo gracias a ti. Y añadió: Dime qué salario quieres y yo te lo daré. Jacob le contestó: Tú sabes cómo he trabajado para ti y lo mucho que ha crecido tu rebaño conmigo. Antes de que yo llegara tenías poco, pero ahora tu rebaño ha crecido y se ha hecho muy grande. Desde que llegué, Dios te ha bendecido. ¿Y cuándo voy a hacer algo yo por mi propia familia? Entonces Labán le preguntó: ¿Qué quieres que te dé? Jacob le respondió: No me des nada. Si haces por mí lo que voy a pedirte, seguiré pastoreando tu rebaño y cuidando de él. Hoy pasaré por entre todo el rebaño, y tú separarás a las ovejas moteadas o con grandes manchas y a los carneros jóvenes oscuros, así como a las hembras de las cabras moteadas o con grandes manchas. Y todos los animales que nazcan así a partir de ahora serán mi salario. Y el día de mañana, cuando vengas a revisar mi salario, podrás comprobar que he sido honrado. Si ves que tengo alguna hembra de las cabras que no sea moteada ni tenga grandes manchas, o algún carnero joven que no sea oscuro, entonces se podrá decir que te he robado. Así que Labán dijo: Muy bien, que así sea. Y ese día, de entre todas las cabras, separó a los machos rayados o con grandes manchas, y a las hembras moteadas o con grandes manchas. Separó a todos los animales que tuvieran alguna mancha blanca y a todos los carneros jóvenes oscuros. Entonces puso todos estos animales al cuidado de sus hijos. Después se fue a un lugar que quedaba a 3 días de distancia de Jacob, y Jacob se quedó al cuidado de los demás rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó ramas recién cortadas de estoraque, de almendro y de plátano, y les quitó algunas partes de la corteza para dejar al descubierto la madera blanca. Después puso esas ramas descortezadas en los canales y en los bebederos, a donde iban a beber los rebaños, para que se pusieran en celo enfrente de ellas cuando fueran a beber. Así que los rebaños se ponían en celo enfrente de las ramas y tenían crías rayadas, moteadas o con grandes manchas. Entonces Jacob separaba a los carneros jóvenes y hacía que los rebaños miraran a los animales rayados y oscuros que había en los rebaños de Labán. Luego fue separando a sus propios rebaños para que no se mezclaran con los rebaños de Labán. Y siempre que los animales más fuertes se ponían en celo, Jacob colocaba las ramas en los canales para que los rebaños las vieran y se pusieran en celo junto a ellas. Pero si los animales eran débiles, no ponía las ramas allí. Así que las crías débiles siempre eran para Labán y las fuertes para Jacob. De modo que el hombre se hizo muy rico, llegó a tener rebaños grandes, camellos y burros, así como siervos y siervas.
Con este pasaje de la Biblia ahora podemos hacer un estudio completo de un tema que a mí me llama mucho la atención, y la razón es porque todos deseamos salir adelante y tenemos dificultades antes de lograrlo. A veces es el trabajo, a veces pensamos que es el ambiente donde estamos viviendo. Con esto sí quiero decir que son las personas las que nos bloquean, o consideramos pues que no podemos cambiar de giro de lo que se nos ha impuesto o lo que creemos que es correcto para alguien más, y a eso se le llama el que dirán. En fin, no hay que enfocarnos en las dificultades. Veamos ahora el problema, pero también conforme vayamos avanzando en esta explicación llegaremos a la respuesta. ¿Cuál es el problema? Jacob quería ya hacer algo por su familia. Él tenía el respeto por su suegro y tal vez pudiera haber comentarios que si se separaba de las personas que donde ha estado pues 14 años, pues sería incorrecto. Y él sabe que ha sido un buen empleado, que ha estado cumpliendo con sus labores, pero ahora quiere hacer algo por su cuenta. Cada uno tenemos nuestra creatividad, tenemos las ganas de hacer negocios personales en los que no interfiramos pues bajo la autoridad de alguien más. Y si tenemos un motivo como la familia, una persona a la que amamos, o nuestras metas están muy claras, muy marcadas, pues ahí está el motor para impulsarnos. Él quería hacer algo por su familia y, y a la vez encuentra la forma de no abandonar de golpe la situación en la que estaba. Y creo que ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Cuando a veces queremos botar todo y queremos abandonar la circunstancia, con eso involucro a las personas, las relaciones, pues aquí vemos un ejemplo de que se puede seguir sobrellevando una relación, pero a la vez quedar en un acuerdo. Y con eso estoy viendo el segundo punto, los acuerdos. Hay que poner siempre parámetros para podernos relacionar con las demás personas. Hoy en día es muy famoso eso y se le llama términos o negociaciones. Pero usemos la palabra parámetro. Un parámetro es un lineamiento donde no podemos salir de ese carril. Podemos acercarnos tal vez a un borde o al otro, pero no podemos salirnos de eso. Él seguiría cuidando el rebaño, pero hace un acuerdo con las crías. Hace un tiempo conviví con personas de campo y yo les estaba preguntando acerca de la identificación de un ganado tan grande, porque aparte de que el trabajo te hace experto y yo no soy experto en eso, pues a mí me sorprendió cómo es que lograban saber la edad de cada cría, cuáles pertenecían a un dueño, y porque esas personas como empleados estaban teniendo la oportunidad de tener ganado ahí mismo. Y me explicaron estas señas que se muestran también en la Biblia, las manchas, las orejas, el tipo de, o sea, un rasgo en el animal que caracterizaría la diferencia. Y bueno, yo me sorprendí demasiado con eso y creo que para ser experto pues tengo que practicarlo, pero eso no es de mi interés ahora, solo lo comento. Entonces, en el tema de Jacob,
Él conoce el tema, él es un experto en el ganado porque llevaba ahí años trabajando. Entonces hace una separación. Creo que está de más decir que tú debes de ser experto en un tema o ya debes de tener experiencia en algo para poder definir esto es lo que quiero. Cuando no tenemos algún tiempo de práctica o no nos familiarizamos con algo, es complicado decir esto es lo que quiero y tal vez es algo que ni siquiera hemos experimentado. Entonces, él hace esa negociación con su suegro, aceptan, terminan en unos parámetros y dicen por ahí, hizo magia, hizo algún truco, eso de poner la madera ante sus ojos, tiene que ver y la gente empieza a buscar algún término incluso misterioso para saber a qué se debe la prosperidad. En el caso de Jacob, podemos encontrar que solamente hay dos caminos. Uno, que es usar la inteligencia y poderla multiplicar en las actividades que estamos haciendo para llegar a mejores resultados. O dos, robar. No hay más caminos. La gente puede tener mucho capital, pero se debe a su inteligencia o a algún mal negocio. Y aquí lo vemos sencillito explicado en un capítulo que a veces podemos leer tan rápido y no desglosamos todo lo que nos está enseñando. Entonces él utiliza de su inteligencia y provoca que los animales fuertes entren en celo y entonces tiene crías fuertes. Nosotros no vamos a poner pues algo que no vaya de acuerdo a la actividad que estamos haciendo para generar una prosperidad. Necesitamos encontrar, pulir, tallar más fuerte hasta darle al punto que nos hace tener un mejor resultado. Entonces Jacob empieza a ser pues correspondido por sus acciones mismas y empieza a ser alguien que se llena de más ganado, de riqueza. Vemos que ahí tenía camellos, tenía burros, toda esa prosperidad en ese tiempo, porque estamos estudiando el primer libro de la Biblia, imagínate cuántos años atrás. Hoy la podemos comparar en cualquier tipo de negocio sano. ¿Qué resultado tenemos en el negocio que nosotros estamos haciendo? Bueno, esto no va por un término financiero ni la enseñanza es meramente de este tipo, pero ahí es donde podemos evaluar si estamos haciendo la actividad en la que somos buenos, en la que hemos encontrado cómo sacar un mayor provecho y lo más importante, donde no estemos robando. Así de sencillo. Entonces, si queremos hacer las cosas tomando el ejemplo espiritual de un hombre porque creyó en Dios, pues eso es lo principal. No lo vamos a negar. Este canal es espiritual. Pero el tema del video es la inteligencia y todas las cosas que la escritura nos muestra en sus enseñanzas. Así que aprovechémosla, tomémosla y volvamos a ver paso por paso para llegar a lo que deseamos. Y pues disfrutemos. Él lo logró para su familia y él mismo.